Un cordial saludo para todos. Quien les habla la pastora Milena de Rojas de la Iglesia Cristiana Activa tu Fe. Listos para leer hoy Segunda de Reyes, capítulo 23. Alista tu Biblia, tu cuaderno y tu esfero y te recuerdo que cada uno de estos capítulos los puedes encontrar tanto en Facebook como en YouTube. Tú escribes 2 Reyes 23, Pastora Milena de Rojas, y ahí vas a poder encontrar el capítulo del día de hoy. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este otro día de vida que nos has dado. Hoy presentamos este tiempo delante de ti, Señor, porque queremos conocer tu palabra, porque queremos conocerte a ti, porque anhelamos obedecerte, Señor, porque anhelamos, Señor, que nuestros ojos se abran para poder ver las cosas como tú las ves. Señor, hoy te damos gracias, gracias por tu palabra. Anhelamos conocerte, entenderte y obedecerte en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hijitos de Dios, ya estamos a punto de culminar Segunda de Reyes, tarararán. Así que felicitaciones a todos aquellos que han estado muy juiciosos avanzando en la lectura de la palabra de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 23. Dice: Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Reformas de Josías. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso de los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. E hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además, derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para cera, e hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá, y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Jeba hasta Beerseba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda a la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Asimismo profanó a Tofer, que está en el valle del hijo de Himón, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán Melech eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. Derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová, y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo del Cedrón.
Asimismo, profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Quemos, ídolo abominable de Moab, a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón, y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de acera. Y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y quemó sobre el altar para contaminarlo conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Después dijo: ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron: este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo: dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Y todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira, las quitó también Josías e hizo de ellas como había hecho en Betel. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban y quemó sobre ellos huesos de hombres y volvió a Jerusalén. Josías celebra la Pascua. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua a Jehová vuestro Dios conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, y ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Persiste la ira de Jehová contra Judá. Asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines y a todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá por todas las provocaciones con que Manasés la había irritado. Y dijo Jehová: también quitaré de mi presencia a Judá como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual había dicho: mi nombre estará allí. Muerte de Josías. Los demás hechos de Josías y todo lo que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? En aquellos días, Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río Éufrates, y salió contra él el rey Josías. Pero aquel, así que le vio, lo mató en Megido, y sus siervos lo pusieron en un carro, y lo trajeron muerto de Megido a Jerusalén, y lo sepultaron en su sepulcro. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo ungieron y lo pusieron por rey en lugar de su padre. Reinado y destronamiento de Joacás. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libna, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Y lo puso preso Faraón Necao en Ribla, en la provincia de Hamat, para que no reinase en Jerusalén, e impuso sobre la tierra una multa de 100 talentos de plata y 1 de oro. Entonces Faraón Necao
puso por rey a Eliaquim, hijo de Josías, en lugar de Josías su padre, y le cambió el nombre por el de Joacim, y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto y murió allí. Y Joacim pagó a Faraón la plata y el oro, mas hizo evaluar la tierra para dar el dinero conforme al mandamiento de Faraón, sacando la plata y el oro del pueblo de la tierra de cada uno según la estimación de su hacienda para darlo a Faraón Necao. Reinado de Joacim. De 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda, hija de Pedaías de Ramá, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Amén. Aquí culmina este precioso capítulo, poderoso capítulo, y vamos a ver qué ocurrió en este capítulo. Nos dice la palabra que recordemos que Josías, él está con un corazón enternecido por leer la palabra de Dios. Realmente la palabra impactó su corazón. Él lloró, se quebrantó, mandó a consultar al Señor. Mandó a Hilcías y a los mensajeros donde la profetisa Hulda para poder consultar la palabra de Dios, lo que está escrito en la palabra de Dios. Y él se da cuenta que el pueblo está pecando, que el pueblo está haciendo lo malo ante los ojos de Dios, y él se vuelve con todo su corazón al Señor. Entonces, arranca este capítulo como continuación del capítulo anterior y nos dice que Josías lee el libro del Señor. Dice, y subió a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén. Miren, él llama a todos, él convoca a todo el pueblo, con los sacerdotes, con los profetas, con el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Miren que Josías no hizo aparte escuela dominical o iglesia infantil, sino que para esta ocasión Josías dijo todos por igual, desde el más chiquito hasta el más grande. Aquí todos van a escuchar la palabra de Dios así tal cual está escrita. O sea, para todos igual. Y él empieza a leer el libro. Josías mismo lee el libro. Y entonces todos empiezan a escuchar las palabras de este libro. Todos empiezan a escuchar las palabras de este libro de la ley. Josías se para allí junto a la columna y él declara estas palabras. Lee y lee y lee y lee. Y entonces él le dice a todos, miren, vamos a leer esta palabra, vamos a escuchar la palabra de Dios, vamos a oír la palabra de Dios. Y dice el versículo 3, y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Miren cómo Josías dice, aquí vamos a seguir este pacto, este libro, y nos vamos a comprometer delante de Dios a seguir lo que Dios dice, y lo vamos a hacer con todo el corazón. Y pueblo, lo vamos a hacer con toda el alma. Pueblo, vamos para adelante, vamos a guardar sus mandamientos, vamos a guardar sus testimonios, vamos a guardar todos sus estatutos. Y el pueblo dice, amén, así lo vamos a hacer. Miren que aquí está hablando acerca del pacto. Recordemos que Antiguo Testamento significa antiguo pacto y Nuevo Testamento significa nuevo pacto. Y nosotros estamos bajo el pacto de Jesucristo, el Nuevo Testamento. Y por eso es tan importante que tú y yo podamos conocer las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es tan importante que tú puedas leer los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahí tú vas a encontrar ese pacto de Dios contigo. Recuerda que el pacto es de Dios contigo. Es su amor, es su misericordia, su favor. Hemos sido lavados por la sangre preciosa del Cordero de Dios. Hemos sido limpiados por la sangre preciosa del Cordero de Dios. Hemos sido santificados y ahora estamos bajo el pacto de la sangre del Cordero de Dios. Qué linda la obra que Jesús hizo por nosotros. Y Josías decía, miren, nosotros vamos a obedecer al Señor. Y no vamos a obedecer al Señor de cualquier manera. Aquí vamos a obedecer al Señor con todas nuestras fuerzas.
aquí vamos a obedecer al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Y el pueblo decía, sí, amén, amén, Josías, vamos a obedecer al Señor, vamos a ser radicales y vamos a seguir al Señor con toda nuestra alma. Entonces, después de que Josías le lee el libro, este libro, al pueblo, él empieza a hacer una serie de reformas. Las reformas de Josías son muy estudiadas, son muy conocidas y qué lindo que tú puedas estudiar pues todas estas reformas que hizo Josías. Y nos dice que él entonces manda al sacerdote Hilcías y a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta para que se saquen del templo de Jehová todos los utensilios que habían hecho para Baal y para Acera. Empieza Josías a limpiar el templo. Todo lo que era para Baal, todo lo que en gobiernos anteriores, en reinos anteriores, había sido consagrado a Baal y está en el templo, hay que sacarlo. Hay que sacarlo, hay que sacarlo. Ahora, la Biblia dice que el templo en este momento es tu cuerpo. En tu cuerpo vive y mora en la presencia del Espíritu Santo. Dice la palabra que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por eso tú tienes que empezar a mirar qué hay en tu vida que en años anteriores haya servido al enemigo, haya ido en contra de la voluntad de Dios, haya sido pecado, todo lo que tú has hecho y lo que todavía atesoras dentro de tu corazón, que, que, que te aleje de Dios, que no agrade al Señor. Y mira que dice la palabra que ellos sacaron todas esas cosas y las quemaron. Las quemaron, ellos dijeron, no, aquí ya no vamos a tener nada de esto, esto no agrada al Señor, vamos a sacarlo y vamos a quemarlo. Mira, cuando yo conocí al Señor, yo particularmente cuando conocí al Señor, a la edad de aproximadamente unos 16 añitos que conocí al Señor, yo tenía una gran colección de música secular. Obviamente yo venía del mundo, no conocía al Señor. Entonces tenía muchos discos de cantantes de música secular, eh, de música pop, de música balada, de música rock, de música salsa. En esa época habían LPs y cassettes. Tenía imágenes porque yo era muy fervorosa y creyente de las imágenes. Entonces tenía la estatua de la Virgen tal, la otra Virgencita tal, el Cristo tal y bueno, todas esas imágenes de la religión tradicional con la cual había venido siendo formada y educada. Y cuando empecé a leer la palabra y por la misma escritura me di cuenta que eso no le agradaba a Dios, que esa música cantaba al adulterio, al despecho, hablaba acerca de muerte, de quitarse la vida, etcétera. Yo dije, no, esto no le agrada al Señor, yo tengo que destruir y sacar todo lo que no le agrada al Señor. Las imágenes, entendí que eso era idolatría y que Dios abomina la idolatría. Y miren cómo esas imágenes estaban en muchas oportunidades dentro del mismo templo, pero entendí que eso era idolatría y que eso no le agradaba al Señor. Obviamente para mí fue una confrontación porque yo venía educada pensando que esa era la forma de adorar a Dios y como que entre más imágenes tuviera, pues más iba a estar la presencia de Dios allí en mi habitación o allí en mi casa y en mi vida. Y después entender que la idolatría no le agradaba al Señor. Entonces miren cómo cuando entendí esto, yo saqué toda esa música, rompí todos esos discos, rompí todos esos cassettes, no se los regalé a otra persona porque yo entendía, esto es contaminación espiritual, esto es basura a nivel espiritual. Um, Así que voy a romper estos discos, voy a romper estos cassettes, estas imágenes. Esto no le agrada al Señor, entonces a romperlas. Y como hay cosas que aún es necesario pasar por el fuego, es decir, queme eso, queme eso, queme eso, queme eso. En el Nuevo Testamento la Biblia también nos habla acerca de esos libros de hechicería, brujería, etcétera, que tuvieron que ser quemados. Entonces, vemos cómo el Señor sí nos habla acerca de destruir todo aquello que nos está contaminando.
En tu vida tú tienes que mirar qué cosas te están contaminando. Por ejemplo, hay personas que tienen recuerdos de relaciones anteriores y no pueden tener una buena relación con el esposo o con la esposa porque todavía conservan por allá el muñequito que le regaló el exnovio hace 20, 30 años atrás. ¿Sí? Tiene 15 años de casada, pero ese exnovio que tuvo fue hace como 25 años y todavía guarda el peluchito, todavía guarda la cartica, todavía guarda la fotico, todavía guarda el recuerdito. Y entonces todavía se preguntan, ay, pero ¿por qué no me está yendo bien en mi matrimonio? Pero es que todavía tienen recuerdos de relaciones anteriores y eso hay que sacarlo, eso hay que cortarlo. Y mira cómo Josías fue tan radical, todo lo que sea pecado, todo lo que esté contaminando el templo de Dios, todo lo que me esté contaminando y que no me permita ser radical, cortémoslo, saquémoslo, saquémoslo, eso hay que sacarlo, eso hay que sacarlo. Mire que es el libro que todavía conserva una persona ahí en su casa, libros que tienen una información que conduce al pecado, que lleva al pecado. Entonces hay que sacarlos de la casa, arrancarlos de la casa y sacarlos, saque toda esa basura, saque toda esa basura. Música, hay personas que todavía tienen ahí los CDs de hace cuánto tiempo atrás, discos de hace cuánto tiempo atrás porque son muy valiosos, porque les costaron muchísimo dinero, pero todo eso hay que sacarlo. Miremos que Josías fue bien radical y él dijo, no, todo lo que sea para adorar a Baal, todo lo que sea para adorar a Acera, recordemos que Acera era esa diosa que tenía que ver con la fertilidad, con la sexualidad, entonces, no, todo eso que no está dentro del diseño de Dios, dentro del diseño de Dios, sino que es un diseño torcido, es un diseño diabólico, entonces hay que sacarlo de la vida. Y entonces Josías empieza a ser muy radical y él dice que todo eso hay que sacarlo, hay que quemarlo, todo lo que sea de adoración a los signos del zodiaco. Él dice aquí nada más de estar confiando que si eres Piscis, Géminis, Leo, nada, hay que cortar con eso de manera radical, ni siquiera en chiste, ni siquiera por jueguito. O sea, los cristianos ni siquiera jugamos con esas cosas. No, nada de eso. Miren que a veces hay personas que hasta cuando van al médico, hay doctores que dicen, ¿y tú qué signo zodiacal eres? No, nada, o sea, no, doctor, yo soy cristiano. Yo nací en tal fecha, mi fecha de nacimiento es tal, pero yo soy cristiano. Y qué bonito que hayan personas que puedan ser radicales. Miren, ni siquiera en todo eso que tiene que ver con los astros, con los signos zodiacales. Aquí dice que con todo lo que era la adoración al ejército de los cielos, es decir, nada de angeliología, eso lo vimos el capítulo anterior, o sea, nada que sea de adoración a los ángeles, nada que sea de adoración a supersticiones, o sea, nada de eso. Entonces algunas personas veníamos, por ejemplo, de la tradición eh, religiosa, donde orábamos, Angelito de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Y resulta que se ve una oración muy tierna, aparentemente es una oración muy tierna, pero no es una oración correcta, porque la Biblia nos enseña que nosotros oramos al Padre en el nombre del Señor Jesucristo, y como Él ha enviado sobre nosotros su Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, para consolarnos, para enseñarnos, para guiarnos, pero nunca el Señor nos ha dicho que le oremos a los ángeles. Los ángeles el Señor los envía para nuestro cuidado, Él los envía para nuestra protección, Él los envía para rodearnos, pero no quiere decir que nosotros le oremos a los ángeles. Entonces miren cómo el Señor nos va dando claridad en todas las cosas y cómo Josías empieza a ser radical, radical, radical. Entonces lo que hay que sacar, saquémoslo, y lo que hay que dejar, pues dejémoslo. Y entonces empieza Josías a ser muy radical y dice la palabra del Señor que él decide seguir al Señor con todo su corazón, con toda su, con toda su alma, eh, con todas sus fuerzas. Es decir, un Josías que de verdad ama al Señor, de verdad lo ama. Josías de verdad está apasionado por la palabra de Dios y está eh,
apasionado por hacer las cosas correctas delante de la presencia de Dios. Entonces, nos dice el versículo 21 que Josías manda a celebrar la Pascua. Sí, él dice, vamos a celebrar la Pascua. Dice, entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo, haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. Y nos dice algo más lindo, no había sido hecho tal Pascua desde los tiempos en los que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Imagínense, esta Pascua llevaba muchísimos años sin haber sido realizada desde los tiempos de los jueces. Imagínense, ya habíamos hemos leído desde los tiempos de los jueces, Ruth, Samuel, primera de Samuel, segunda de Samuel. Miren cuántos años hemos visto pasar en este primer libro de Reyes y segundo libro de Reyes. Los reyes que eran los que tenían toda la autoridad sobre la nación, sobre el pueblo, y ni siquiera ellos habían mandado al pueblo a celebrar la Pascua. Y Josías um, celebra la Pascua con todo su corazón. Josías entiende lo que es la Pascua. Josías dice, miren pueblo, el Señor nos dio libertad, pasamos de la esclavitud a la libertad, el Señor nos sacó de Egipto para ahora ir a poseer esta tierra prometida, fuimos lavados por la sangre del Cordero, y él entiende todo lo que es la Pascua. El Cordero fue entregado como sacrificio para que ahora ni la muerte ni el pecado puedan entrar a nuestras vidas ni a nuestras familias. Y él empieza a entender todo lo que es la Pascua, la Pascua, la Pascua, y la celebra con gozo, la celebra con alegría. Yo creo que nosotros en este tiempo somos unos privilegiados, porque nuestra Pascua ahora es Jesucristo. Recordemos que el Nuevo Testamento dice que nuestra Pascua es Jesucristo. Y ahora nosotros participamos de la Santa Cena del Señor. Y el Señor nos dice que cada vez que participemos de la Santa Cena, estamos recordando la muerte de Jesús como Cordero que se entregó por nosotros, ese Cordero que se entregó como sacrificio para que tú puedas tener perdón de tus pecados, para que tú puedas tener libertad, para que tú puedas nacer a esa nueva vida en Cristo Jesús, porque has pasado de Egipto a ir a caminar hacia la tierra prometida, porque has pasado de muerte a vida, porque has pasado del mundo a estar caminando dentro del propósito de Dios, dentro del plan del Señor. Y además el Señor Jesucristo nos dice que cada vez que nosotros conmemoramos la Santa Cena del Señor, estamos recordando que Cristo viene pronto, que Cristo viene. Y el Señor también dice en su palabra que esa celebración la vamos a volver a tener cuando nosotros estemos allá en la presencia de nuestro Dios. Así que realmente el poder participar de la Santa Cena es un privilegio maravilloso, es una fiesta preciosa, y qué lindo que nosotros aquí en nuestra nación tenemos la oportunidad de estar participando constantemente. Hay iglesias donde cada 8 días, cada semana, estamos recordando precisamente y conmemorando esta Santa Cena del Señor. Hay otras congregaciones donde lo hacen tal vez una vez al mes, o cada tiempo determinado. Pero mira que es lindo poder entender el gozo y la alegría con la cual nosotros participamos de ese privilegio tan grande. Es un privilegio, escribe ahí en tu cuaderno, es un privilegio participar de la Santa Cena del Señor. Y mira esa alegría de Josías, esa alegría tan enorme. Y nos dice que Josías participa de esa Pascua, y luego dice que él barrió a los encantadores, a los adivinos, a los terafines, a todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá. Nos dice este capítulo que él también quitó a Tofet, y esto habla acerca de los tambores que se utilizaban cuando se hacían los sacrificios a los niños, cuando entregaban los sacrificios a Baal, a Moloch y a todos estos dioses que ya hemos visto durante el transcurso de las escrituras. Y recordemos que el pueblo y los sacerdotes de Baal
entregaban a los ídolos niños eh, para ser entregados como sacrificio. Entonces estos tambores sonaban muy, muy fuerte para que la gente no pudiera escuchar el llanto de los niños mientras estaban siendo sacrificados. Entonces habían tambores que sonaban muy duro para opacar el llanto de los niños que estaban siendo entregados como sacrificios. Y vemos cómo Josías quita todo eso, destruye todo eso. Y a mí me impactó muchísimo porque mira cómo en este tiempo hay tanto ruido donde se está intentando opacar la voz de los niños que están siendo entregados como sacrificio a Baal. Hoy en día estamos hablando acerca del aborto, cuántos niños están siendo sacrificados para que otros puedan obtener beneficios personales, esa mamá pueda obtener beneficios personales, ese papá pueda obtener beneficios personales, una carrera, un proyecto de vida, etcétera. Entonces sacrifican a los niños. Pero hoy en día también estamos viendo todas las leyes que se están levantando en contra de la niñez para hacerle daño a los niños, para lastimar a los niños, para corromper a los niños. Y que los niños no se puedan defender. Y entonces hay tanto ruido alrededor, eh, tanto ruido que se está haciendo para callar la voz de los niños. Por eso hace poco hubo una campaña muy linda aquí en nuestro país que decía, yo soy la voz de los que no tienen voz. Y mira qué lindo cuando nosotros como cristianos nos levantamos a favor de la niñez, porque los niños, ellos ni siquiera entienden qué es lo que está pasando, ellos ni siquiera entienden las leyes que se están levantando en nuestra nación y en otras naciones para hacerles cirugías, eh, para hacer transición de género a niños pequeños que ni siquiera tienen la capacidad de decidir por sí mismos, para las prácticas del aborto, para la información que les están dando a través de las redes sociales, a través de la televisión, a través del cine, a través de la música. Y mira cómo el enemigo se está levantando para hacerle daño a los niños. Y hay muchos tambores alrededor, muchos tambores que hacen ruido, 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 ruido para que no se pueda escuchar el llanto de esos niños. Pero Josías dice, yo voy a derribar esos tambores. Yo voy a levantarme a favor de la defensa de los niños. Si alguien quiere sacrificar a esos niños a Baal, pues van a tener que escuchar el llanto de esos niños. Y vamos a quitar los tambores. Pero vamos a ir más allá. Y vamos a derribar todo Baal, vamos a derribar todo Moloch, vamos a derribar toda estatua de acera por la defensa de no solamente de la niña, sino porque aquí somos una nación que tiene temor de Dios. Y como tenemos temor de Dios, aquí hacemos lo correcto delante de la presencia de Dios. Y para eso se necesita gente valiente. Gente que se levante a destruir a Baal. Eso no es para cualquiera, hijitos de Dios. Se necesita gente valiente. Y qué bonito que tú y yo podamos ser esa gente valiente, esos Josías de este tiempo, que estamos dispuestos a ser radicales delante de la presencia de Dios. Así que dice que él quitó a todos los encantadores, adivinos, terfines, todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro, aquí en el libro, que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. O sea, Josías radical, 100%. Y miren el versículo 25. Qué bonito que tú lo puedas subrayar. Mira qué hermoso, subráyalo. Aquí tengo mi esferito y lo voy a subrayar. Dice, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. ¿Cómo se convirtió Josías? Con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a lo que estaba escrito en este libro. Tremendo. O sea, esto fue lo que transformó la vida de Josías. Este libro puede transformar tu vida,
cuando tú realmente lo lees con todo el corazón. Y nos dice la palabra que aún así venía juicio sobre Judá por todo lo que había pasado en los reinados anteriores, en el reinado de Manasés, y que venía ese juicio. Recordemos también que todo esto que Josías ha hecho ha sido profetizado 300 años antes. Dios, en su misericordia, sabía que para este tiempo Dios iba a levantar un Josías, así lleno del poder de Dios y lleno de la presencia del Espíritu Santo. No hay nada que se salga de control para Dios. No hay nada que se salga de sus manos, hijito, es de Dios. Dios es bueno. Y bueno, este libro ya culmina hablándonos acerca de la muerte de Josías. Nos dice que para esa época se levanta el faraón Necao. Bueno, qué bonito que tú tengas en cuenta este nombre porque lo vamos a seguir viendo más adelante. Y si tú lees historia, pues también vas a poder aprender o escuchar un poco más acerca del faraón Necao, que es el faraón de Egipto. Él va a pelear contra Siria. Josías sale también a la batalla y pues matan a Josías. Josías muere en medio de esta batalla, es asesinado y pues lo traen muerto a Jerusalén. Ya él llega muerto a Jerusalén, o sea, no tiene oportunidad de que lo lleven a una clínica, sino que de una vez él muere y lo traen muerto a Jerusalén. Y entonces dice que después de esto levantan a uno de sus hijos como rey, a Joacás, y Joacás solamente reinó 3 meses. Eh, el pueblo lo levanta como rey y él hace lo malo ante los ojos del Señor, hace lo malo ante los ojos de Dios. Y Faraón lo pone preso, Faraón Necao lo pone preso para que no siga reinando. Y Necao entonces nombra al hermano de Joacás, que lo llama Joacim, para que sea el que reine. Y entonces Necao le dice, bueno, yo necesito que me paguen tributo, yo necesito que me paguen impuestos. Y Joacim le dice, sí, señor Necao, entonces sí, faraón, yo te voy a servir. Entonces, como ahora yo soy el rey, entonces todos tienen que pagar impuestos, todos tienen que pagar tributo, las haciendas más grandes tienen que pagar un tributo más grande. Y todo ese tributo y todos esos impuestos se los vamos a llevar a Egipto. O sea, nuevamente quedan al servicio de Egipto, nuevamente quedan al servicio de Faraón. Miren que todo lo que hizo Josías siendo su papá, ahora pues esos hijitos no tienen temor de Dios. Y por eso Segunda de Reyes ha sido tan radical en decirnos que pues los papás no tienen la culpa del pecado de los hijos. Y los hijos pues tampoco tienen la culpa del pecado de los papás. A veces hay personas que por el pecado de una persona juzgan a todo el resto de la familia. Si el hijo peca, entonces, mire esos papás, no que esos papás. O si el papá peca, ay, no, pero entonces ahora mire esos hijos. No, aquí la salvación es individual, la responsabilidad delante de Dios es individual. Tus acciones y tus decisiones, Dios las mira de manera individual. Y por eso Josías amó al Señor con todo el corazón y con todas sus fuerzas. Y pues esos hijitos no quisieron seguir el camino de Josías, su papá, y terminaron siendo esclavos de Faraón. Terminaron sirviendo a Faraón, es decir, terminaron sirviendo al mundo otra vez. Básicamente eso es Faraón, eso es Egipto. Egipto habla del mundo. Y como Josías, siendo un papá tan temeroso de Dios, esos hijos terminan otra vez en el mundo. Y aquí pues culmina este capítulo. Ya, hijitos de Dios, ya estamos a punto de terminar. Nos quedan 2 capítulos y terminamos Segunda de Reyes. Quiero decirte algo también importante, no se me puede olvidar esto, que es importante. En esta época de Joacim, del rey Joacim, vamos a estar viendo muchas cosas que acontecieron en Jeremías. Es decir, cuando estemos leyendo Jeremías, aquí en el reinado de Joacim, ya Jeremías está como profeta. Y recordemos que como con Josías está recibiendo ese llamado. Pero con Joacim ya Jeremías está profetizando. Entonces, cuando tú leas Jeremías, te vas a dar cuenta que Jeremías dice, en la época de Joacim, ¿sí? En la época de Joacim ocurrió esto, ocurrió aquello. Y bueno, ya no te voy a hacer spoiler de todo lo que vamos a ver.
en Jeremías, pero cuando lleguemos a Jeremías vas a recordar estos capítulos porque aquí es cuando empieza a profetizar Jeremías y tremendas palabras proféticas las que da Jeremías a las naciones. ¿Por qué es tan importante leer Jeremías? Porque la profecía de Jeremías no es solamente para Israel o para Judá, porque bueno, está bajo el reinado de Judá, sino que las profecías de Jeremías son a las naciones. Entonces, ánimo, ánimo, creo que cada vez vamos entendiendo más este Antiguo Testamento y sé que hay muchas cosas muy interesantes que tenemos todavía por aprender. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra es viva, es eficaz y es poderosa. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, hoy te pedimos, ayúdanos a leer tu palabra y amar tu palabra con todo nuestro corazón. Josías fue quebrantado por tu palabra. Josías amó tu palabra. Josías se volvió a ti con toda su alma, con todo su corazón y con todas sus fuerzas, Señor. Y nosotros también anhelamos volvernos a ti con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos para ser radicales, ayúdanos, Señor, para sacar de nuestra vida, cada uno de nosotros, cada uno a nivel personal, poder sacar de nuestra vida, Señor, todo lo que no te agrada, todo lo que hemos permitido en nosotros durante todos estos años que nos aparta de ti. Te pedimos, Señor, perdónanos, lávanos y límpianos, Señor, con tu sangre preciosa. Gracias por el privilegio que tenemos de compartir la Santa Cena del Señor. Es un privilegio. Tantos años tu pueblo sin haber compartido la Pascua, Señor, y nosotros en este tiempo tenemos el privilegio de compartir la Santa Cena del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de conocerte, de entenderte y de obedecerte. Te pedimos, levántanos como una generación radical delante de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús declaramos bendición, cielos abiertos, abundancia, multiplicación. Señor, que esta semana es una semana llena de tu gloria, esta semana es una semana llena de tu bendición. Y en el nombre de Jesús, a una sola voz declaramos victoria, victoria, victoria. Amén. Muy bien, hijitos de Dios, hasta aquí el capítulo de hoy. Quiero recordarles que mañana viernes tenemos un servicio súper especial titulado Ardiendo en el Fuego del Espíritu Santo. Ardiendo en el Fuego del Espíritu Santo, no te lo puedes perder. Será un servicio de cielos abiertos. Y vamos a ver la gloria de Dios. Mañana nadie puede faltar a la casa del Señor. Vamos a ver la gloria de Dios. Y también quiero recordarte que el día 16 de noviembre estaremos en la ciudad de Melgar. Sábado 16 de noviembre estaremos en Melgar Gospel. Va a estar con nosotros el Negrito Osorio, el cantante de Sí se puede, en el nombre de Jesús, sí se puede, sí se puede. Uy, va a estar pero poderoso. Hijitos de Dios, también vamos a tener la compañía del Ministerio Unido de jóvenes de las diferentes iglesias cristianas de la ciudad de Girardot. Vamos a estar allí en la ciudad de Melgar, en este Melgar Gospel. Va a estar la tropa, ¿no? Eso va a ser una fiesta de alabanza, una fiesta de adoración preciosa. Así que prepárate desde ya, reserva la fecha. Sábado 16 de noviembre a partir de las 5 de la tarde en el parque principal de la ciudad de Melgar. Recuerda que es un evento totalmente gratuito para que todos juntos adoremos y exaltemos el nombre del Señor. Y el sábado 23 de noviembre estaremos en la gran clausura de nuestro seminario juvenil Yo Soy Leyenda. Así que todas las iglesias están preparando sus coreografías, sus obras de teatro, sus danzas, presentaciones acerca de los 10 mandamientos. Y el sábado 23 de noviembre vamos a tener la gran clausura del seminario juvenil Yo Soy Leyenda. Vienen tiempos de bendición, vienen tiempos de cielos abiertos. Hijitos de Dios, nos vemos mañana a las 6 de la tarde en Activa tu Fe para ser llenos de la presencia del Espíritu Santo. Un abrazo gigante para todos, bendiciones y chao.